días, hermanos, ¿cómo están? Estamos, si no me equivoco, en la sexta predicación ya de esta serie sobre los últimos tiempos y la predicación tiene como título Conociendo al futuro gobernante mundial, parte 1. O sea, van a ser varias partes, no lo puedo hacer en una sola predicación y es mejor dividirlo. Conociendo al futuro gobernante mundial, parte 1. Juan Calvino, el gran reformador, dijo lo siguiente: cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da gobernantes malvados. Cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da gobernantes malvados. Y estos gobernantes no van a poner restricción a la maldad, esa maldad insaciable de la sociedad, les van a dar lo que ellos quieren. Dios, al dar estos gobernantes, le está dando a la sociedad lo que exactamente ellos quieren. Y esto es lo que dice Romanos 1:18. Dice que la ira de Dios se revela contra todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos detienen, ellos saben la verdad, ellos saben lo que está bien y lo que está mal, según los versículos 20 y 23 del mismo capítulo de Romanos, pero van a hacer todo lo posible para mantenerla abajo, van a hacer todo lo posible para que no salte a la luz la verdad de Dios. Entonces Dios, como parte de su juicio, les otorga o los entrega a los que ellos quieren. Eso está en Romanos 1, versículos 24 y versículos 26. Entonces, cuando Dios entrega o cuando Dios abandona a una nación a sus deseos, esta nación se descarrila, así como un tren bala, se descarrila a la depravación y a la inmoralidad. Por eso Romanos 1, del 29 al 31, dice que los hombres, en la versión NBI, dice que los hombres se han llenado de toda clase de maldad, de toda clase de perversidad, avaricia y depravación. Los hombres están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Cuando Dios entrega a una nación a sus deseos, esta nación termina siendo, o las personas terminan siendo como Pablo las está describiendo aquí. Esto pasa en el mundo, pero también sucede dentro de la iglesia. Y si bien este no es el punto de la predicación, me pareció importante mencionarlo. Pablo le dice en 2 de Timoteo 4, 2 y 3, Pablo le dice a Timoteo que es necesario que él predique la palabra en todo momento, porque llegarían tiempos en donde las personas dentro de la iglesia no van a querer escuchar la verdad y se van a amontonar maestros que les hablen lo que ellos quieren oír. Muy parecido a lo que el mundo está haciendo. No queremos a Dios, opacamos la verdad, queremos nuestros deseos. Y Pablo dice, en la iglesia va a suceder lo mismo. No queremos que nos prediquen la verdad, queremos maestros que nos hablen lo que nuestros deseos quieren escuchar. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque al escuchar esto, casi siempre nuestros pensamientos se imaginan que Pablo está hablando de esas personas que ahora están en esas iglesias lideradas por falsos maestros, ¿no? Estos teleevangelistas o estos falsos apóstoles. Un ejemplo puede ser, son esas personas que se congregan en las iglesias que se conocen como las iglesias de la prosperidad, porque ellos lo único que quieren es dinero, casas, bienestar. Pero nosotros nos imaginamos que Pablo está hablando de ellos, pero dentro de las iglesias que se conocen como iglesias de sana doctrina, también puede pasar eso y está pasando lo mismo. Escucho al pastor que yo sé que predica correcto, pero que está tan lejos que no puede vivir no puede ver cómo vivo. O simplemente escucho o me congrego en un lugar en donde sé que el liderazgo o los pastores no van a presionarme a vivir por Jesús. Ellos se van a dedicar a predicar lo correcto y mi conciencia se queda tranquila de que yo estoy en una iglesia de sana doctrina, entre comillas, mientras yo sigo con mi vida. Eso es elegir lo que mi corazón quiere. Mi corazón no quiere seguir a Jesús, pero mi conciencia me está diciendo que no puedo estar en estas iglesias malas. Entonces voy a una iglesia donde sé que predica lo correcto, pero mi conciencia se tranquiliza y yo sigo viviendo mi vida. Entonces, hermanos, Pablo no les está hablando solamente a aquellos que eligen las congregaciones de la prosperidad,
Pablo también les está hablando a aquellos que eligen estos pastores que están tan enamorados de la soberanía de Dios, que le dicen a la congregación, tranquilos, Dios es soberano, Él terminará su obra en ti. Tranquilos. Ahora, volviendo al punto de la predicación, la historia de la Biblia es un relato de cómo el hombre le dijo a Dios, no queremos nada contigo. Así como lo resume Pablo en Romanos 1, la historia de la Biblia es el relato de cómo el hombre le dijo a Dios, no queremos nada contigo. Nosotros deseamos otra cosa y por eso vemos el caos mundial en el que estamos ahora. El Salmo 2 en la versión NBI dice lo siguiente, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Es muy fuerte lo que dice, ¿no? Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. En otras palabras, no queremos nada con Dios. Los gobernantes van a llevar al mundo a gritar eso. No queremos nada con Dios. En predicaciones pasadas vimos que hay una agenda globalista que está en marcha en donde Dios y la iglesia no van a tener lugar. Va a aumentar la depravación y va a aumentar el deseo del hombre por lo malo. Y esto hace que los gobernantes puedan sacar cada vez leyes más depravadas o leyes que ataquen a la iglesia. Como por ejemplo, no sé si pudieron ver en las noticias, ya hay un grupo de personas luchando por sus derechos a la pedofilia. Como hay personas que están luchando por su derecho de amar a otro hombre, un hombre a otro hombre, mujer a otra mujer, ellos dicen que es su derecho, que el amor no tiene género. Bueno, estas personas dicen el amor no tiene edad, es mi derecho. Y si el niño no dice nada, le gusta, es mi derecho. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque a medida que el mundo y sus gobernantes deseen el pecado y deseen cada vez más ir en contra de Dios, Dios, como Romanos 1, les va a dar lo que ellos quieren. Como dijo Calvino, cuando Dios está airado contra una nación, le da gobernantes injustos, corruptos. Bueno, Dios a este mundo que no quiere la verdad, que no quiere a Dios, les va a dar un último gobernante mundial que va a dar rienda suelta a sus deseos y al pecado, y el pecado no tendrá restricción. Es más, posiblemente, y ya lo estamos viendo ahora, mucho de lo que la Biblia llama pecado, el hombre lo llame derechos humanos. Por lo tanto, cuando este gobernante aparezca en la escena, no va a quedar expuesto que está dando rienda suelta a la depravación del hombre, simplemente va a ser un hombre que va a decir, no, estas personas tienen derecho, estos son sus derechos. Como vimos, no sé si creo que hace 2 predicaciones, un representante en la ONU dice que las personas tienen derecho al adulterio. Y la iglesia no puede decir nada en contra de eso porque está violando los derechos. Al pecado le van a empezar a decir derecho. Entonces este gobernante se va a levantar como ese gran hombre inclusivo que va a dar los derechos a todo el mundo. A los pecados le van a llamar derechos humanos. Este gobernante mundial es lo que en la Biblia se conoce, o en la iglesia se conoce como el anticristo. Por eso, 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, Pablo le dice a la iglesia que como esos hombres no quisieron recibir y no quisieron creer a la verdad, Dios va a permitir que se levante este hombre, este anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, como dice el versículo 9, para que la gente crea la mentira, ya que no quisieron creer la verdad, van a creer la mentira, como dice el versículo 11, y para que al creer la mentira sean condenados, al dar rienda suelta a sus pecados, sean condenados. Eso dice el versículo 12 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Así, el anticristo, como dice un autor, Arthur Bloomfield, será un producto de su tiempo. Va a aumentar la maldad, la gente va a rechazar cada vez más a Dios, entonces Dios le va a dar lo que ellos quieran. Este gobernante que no va a poner restricción a su pecado. Ahora, ¿qué significa la palabra anticristo? Es una palabra griega que significa en contra de Cristo o en lugar de Cristo.
¿sí? Una palabra que significa en contra de Cristo o en lugar de Cristo, o también puede significar alguien que se pone en lugar de Cristo para ir en contra de Cristo. Se los puede unir. La palabra aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, nada más, y todas, en cada ocasión, aparecen en las cartas del apóstol Juan. 4 veces en Primera de Juan y una vez en Segunda de Juan. A.W. Pink, en su libro sobre el anticristo, dice lo siguiente: no solo la palabra anticristo denota el antagonismo a Cristo, sino que también habla de uno que se pone en lugar de Cristo. La palabra significa otro Cristo, uno que pretende el nombre de Cristo. Él será visto como el Cristo y se autoproclamará el verdadero Cristo. Él será la falsificación de Satanás. Así como el diablo es antidios, que no solamente significa que es el adversario de Dios, sino que es el usurpador del lugar y de las prerrogativas de Dios, y Satanás demanda adoración, dice A.W. Pink, así será este hijo de perdición. No solamente se opondrá, sino que se sentará, se pondrá en el lugar de Dios demandando adoración. Ahora, hermanos, llamativamente o increíblemente, hay algunas personas, hay algunos hermanos que niegan la existencia de un futuro anticristo. Ellos dicen que no va a haber una persona que se le reconozca como el anticristo. Ellos dicen, como la palabra anticristo solamente aparece en las cartas de Juan, es ahí donde nos tenemos que fijar a ver si es una persona o no. Y ellos dicen con mucha seguridad que Juan habla del espíritu del anticristo y no habla de un anticristo final. Por ejemplo, 1 de Juan 4, versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces ellos dicen, ya está. Los pasajes restantes que hablan del anticristo están en 1 de Juan 2, versículos 18, versículo 22, y en 2 de Juan 1, 7. Entonces, estas personas que niegan la futura aparición de un anticristo, afirman que la Biblia enseña que todo aquel que niegue la deidad de Jesús, que niegue que Jesús se hizo carne, todo aquel tiene el espíritu del anticristo. ¿Sí? No va a haber un anticristo final, sino que todo aquel que haga eso está demostrando que tiene el espíritu, que va en contra de Cristo, pero no es una persona. Hank Hanegraaff, que es un conocido autor cristiano, dice: Juan no reservó el título anticristo para un individuo concreto. Juan no lo reservó. Más bien, enseñó que todo aquel que niegue la encarnación, el papel mesiánico o la deidad de Jesús es el anticristo. Es lo que está diciendo, no va a haber una persona, un futuro gobernante mundial, sino que la Biblia dice que todo aquel que niegue ciertas verdades de Jesús es el anticristo. Y otro comentarista, Gary DeMar, dice, y esto es un poquito más fuerte, dice: según la Biblia, ahora ya pone la Biblia, según la Biblia, el anticristo no es un individuo único. Peligroso decir, según la Biblia, el anticristo no es un individuo único. Ahora, obviamente que 1 de Juan está hablando del espíritu del anticristo, no estamos negando eso, ¿sí? Pero estas personas dicen que como la palabra anticristo aparece solamente acá, en 1 de Juan, en 2 de Juan, y en estas cartas no se habla de un futuro dictador mundial, entonces no es una persona. Bueno, hay varias razones para objetar ese razonamiento que estos hermanos hacen. Miren, vamos a leer 1 de Juan 2:18 y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, ahí de ellos se agarran bien, es muchos anticristos, no hay un anticristo. Bueno, razón número 1 para objetar este razonamiento. En 1 de Juan 2:18, Juan le dice a los hermanos que ellos ya habían oído que el anticristo viene. Él es una persona singular. Ellos ya sabían de una futura persona, dice: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene.
A esta futura persona se le denominará el anticristo, y Juan añade, así como este futuro anticristo, ahora ya hay personas dentro de la iglesia que están haciendo lo que este futuro anticristo va a hacer. Eso es simplemente lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo que estas personas, con su actitud de negar, de irse de la iglesia, de ir en contra de Cristo, se están comportando, tienen el espíritu de ese futuro anticristo. Eso es lo que está diciendo Juan. Y por ejemplo, el pastor y estudioso James Montgomery Boyce dice lo siguiente: Juan sostiene que el espíritu que caracterizará al anticristo final ya obra en aquellos que han abandonado recientemente las congregaciones de sus lectores. Eso es lo que está diciendo. El espíritu que va a caracterizar al anticristo final ya está obrando ahora. El anticristo futuro, sigue este hermano, será un sustituto de Cristo y se parecerá tanto a Jesús como le sea posible un instrumento de Satanás. Y luego el respetado comentarista F.F. Bruce dice lo siguiente: Juan tenía el mismo punto de vista. Él y sus lectores sabían que el anticristo vendría y en los falsos maestros se podía discernir a los agentes del anticristo, o viendo a los falsos maestros se podía al menos discernir a sus precursores que compartían, dice, su naturaleza tan plenamente que se les podía llamar muchos anticristos. Está claro, esa es la razón número uno. Lo vemos aquí, que habla de un futuro anticristo. Razón número dos: que una palabra no se use en otra parte de la Biblia no quiere decir que no pueda haber sinónimos de esa palabra o que no pueda haber frases que hagan alusión a dicha palabra. O puesto de otra forma, que la palabra anticristo no aparezca en otra carta de la Biblia no quiere decir que la Biblia no tenga nada más que decir del anticristo, aparte de lo que Juan dice en sus cartas. El pastor y escritor Mark Hitchcock dice que hay más de 100, escuchen esto, hay más de 100 pasajes en las Escrituras que describen el origen, la nacionalidad, el carácter, la carrera, las conquistas y la condenación del futuro anticristo. Más de 100 pasajes. Ahora, nosotros vamos a ver un ejemplo que para mí es uno de los ejemplos más claros en toda la Biblia de que el anticristo, de que la palabra anticristo sin que esté mencionada en una carta puede aparecer. Y este texto está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo les está diciendo a la iglesia: miren, Jesús no va a volver hasta que ocurra cierto evento. No se dejen engañar, porque no va a volver hasta que ocurra cierto evento. Y 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Pablo les dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, si Jesús no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Unos dicen, no, son diferentes personas, dice. El anticristo de 1 Juan es diferente, tengámoslos ahí, pero se va a manifestar un hombre de pecado y un hijo de perdición. Pero miren lo que dice el versículo 4 de 2 de Tesalonicenses: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tengan en mente la definición de anticristo. ¿Recuerdan? Anticristo significaba uno que va en contra de Cristo o uno que se pone en lugar de Cristo. Dice que este hombre de pecado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto se opone que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto que leímos en el versículo 4 es la definición de la palabra anticristo. Y el versículo 3 dice que será una persona. Este hombre que se va a levantar contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto, no solo va a hacer eso, sino que se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios, se va a hacer adorar. Y dice que es un hombre con unas características horribles, un hombre de pecado, es el hijo de perdición. Ese es el segundo motivo. La Biblia habla claramente de que va a ser un hombre. Y una tercera razón es que la creencia al principio de la iglesia cristiana, o lo que se conoce como la iglesia primitiva, era que el anticristo iba a ser una persona.
Hay una serie de enseñanzas que se llaman la Didache o Didache, y es un recurso que une las enseñanzas extrabíblicas de los 12 apóstoles, que fue escrita entre el 70 y el 100 después de Cristo. Y miren lo que dice: a medida que aumente la iniquidad, se aborrecerán, se perseguirán y entregarán unos a otros, y entonces aparecerá el engañador del mundo diciendo ser hijo de Dios, y hará señales y prodigios, y la tierra será entregada en su mano, y cometerá abominaciones como nunca antes había cometido nadie. Otro pastor influyente que se conoce como padre de la iglesia, Ireneo de Lyon, dice: cuando este anticristo haya devastado todas las cosas de este mundo, reinará durante 3 años y 6 meses y se sentará en el templo de Jerusalén, y entonces el Señor descenderá con las nubes desde los cielos en la gloria del Padre, enviando a ese hombre, ahí está, un hombre, y a todos los que le siguen al lago de fuego. Esto lo escribió Ireneo en una carta, en un escrito que se conoce contra las herejías que se levantaban contra la iglesia. Otro padre de la iglesia, Tertuliano, que escribió en el año entre el 160 y el 200 después de Cristo, en su obra contra Marción, lo que se conoce como un hereje, alguien que hablaba falsedades de la Biblia, dice algo muy parecido a lo que nosotros estamos viendo, venimos diciendo. Miren lo que dice Tertuliano: el hombre de pecado, el hijo de perdición, que debe revelarse antes de que el Señor venga, quien se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llame Dios o sea adorado, y quien se sienta en el templo de Dios y se jacta de ser Dios. Ciertamente, según nuestra opinión, es el anticristo. El que hace esto es el anticristo. Y se nos enseña esto tanto en las profecías antiguas como en las profecías modernas, obviamente de su tiempo. Y por el apóstol Juan, quien dice que muchos falsos profetas han salido ya por el mundo, precursores del Cristo, quienes niegan que Cristo ha venido en la carne y quienes no le reconocen, es decir, a Dios el Creador. Ya está. Lo que venimos diciendo es lo que está diciendo Tertuliano, y el famoso Agustín de Hipona, en su conocida y renombrada obra Ciudad de Dios, también dice lo siguiente: Daniel profetiza sobre el último juicio de una manera que indica que el anticristo vendrá primero y hará llegar su destrucción hasta el reinado eterno de los santos. Va a destruir hasta que reinen los santos. Porque había visto las 4 bestias en su visión profética. Bestias que representan 4 reinos, y el cuarto conquistado por un rey concreto, reconocido como anticristo. Y tras él, el reino eterno del Hijo del Hombre, es decir, de Cristo. Está muy, muy claro, hermanos, que va a ser una persona física real llamada el anticristo, que la Biblia lo reconoce como el anticristo. Entonces podemos afirmar, no solo por el testimonio de los padres de la iglesia, sino porque lo vimos en la palabra, de que va a ser una persona que se va a levantar, va a ser el último gobernante mundial que va a reinar en este mundo antes de que venga Jesús. Ahora, la pregunta: ¿por qué el mundo elegirá como rey a un hombre con las características del anticristo? Bueno, primero que la iglesia personas fuera de la iglesia en el mundo no tienen mucho conocimiento de esto. Por ejemplo, Pablo creo que habla, o Pedro creo que habla, que los gobernantes en la época de Jesús condenaron a Jesús y sin saberlo estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, en esta época la gente va a elegir a este hombre y sin saberlo van a estar cumpliendo las profecías tanto del Antiguo Testamento como las profecías que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, recuerden que dijimos que el anticristo será un producto de su época. Y también recuerden que dijimos que cuando Dios entrega a las naciones a sus deseos, la sociedad tiende al caos y al aumento de la inmoralidad. Y este será el escenario perfecto para que este hombre haga su entrada. Caos, caos. Cuando Dios abandona una nación, tenemos caos. Algunos hermanos, y este punto también creo que es importante tocarlo, algunos hermanos creen que este caos y esta desesperación va a ser generada por el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia hará que este hombre se presente como el gran Salvador. Entonces ellos creen que la iglesia va a ser raptada antes de que aparezca el anticristo. Otra vez el pastor y autor Mark Hitchcock dice lo siguiente:
El anticristo hará su debut en el escenario mundial al principio de la tribulación, después del rapto, dicen ellos. Uno solo puede imaginar el caos y la confusión que envolverá al mundo después del rapto y el clamor desesperado para que alguien ponga todo bajo control. Esto es lo que dicen estos hermanos. Y es más, este pastor, y es muy bueno, lo respeto mucho, pero este pastor dice que, hermanos, si alguno que está en la iglesia llega a conocer el anticristo, asústese porque fue dejado en el rapto. Es un poco peligroso, pero no necesariamente el rapto tiene que ser el detonante del caos para que el anticristo aparezca. Es más, nosotros como congregación no vemos en la Biblia que la Biblia enseñe el rapto antes de la tribulación. Recuerden una vez más, cuando Dios abandona un pueblo, este pueblo inevitablemente tiende al caos y a la destrucción. Ese es el patrón de la historia mundial. Pero ahora les voy a poner un ejemplo de cómo puede pasar otra cosa en lugar del rapto para que se genere un caos mundial, ¿sí? Imagínense que el mundo se desata un virus. Imagínense, ¿no? Pero esto no va a pasar, pero imagínense que se desata un virus tan mortal y de fácil transmisión que hace entrar a todos los países mundiales en cuarentena, dejando a muchos de esos países con una economía destrozada. Imagínense a los medios de comunicación impartiendo miedo todo el tiempo con los números de muertos, lo que lleva a los gobernantes a diseñar nuevas formas de cuidado de la gente, reprimiendo su libertad y amenazando con cárcel si alguno sale de su casa y acusándolos de ser culpables de transmitir este virus mortal. Imagínate, ¿no? Simplemente imagínate que por cuidarte los gobiernos te pidan todo tipo de datos para saber dónde estás todo el tiempo e invadan tu privacidad para cuidar de que no compartas noticias que ellos llaman falsas. Por ejemplo, aquí en Argentina hay una famosa aplicación que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero hay una famosa aplicación que se llama Cuidar, que en realidad lo que menos hace es cuidarte, te hace unas preguntas, pero te pide que actives tu geolocalización en el celular para que la gente o los que estén siguiéndote sepan dónde estás todo el tiempo. Pero sigue imaginándote este caso hipotético. Imagina que este virus cause que los noticieros salgan anunciando la futura crisis mundial y que solo un nuevo orden mundial económico es la solución. Luego de eso te enteras que el Papa llama a los líderes mundiales para hablar sobre la necesidad de una nueva educación global con mayor inclusión. Digamos que el Papa pone una fecha 14 de mayo del año 2020. Sigamos imaginándonos. Y luego imagina que grandes científicos de todo el mundo dicen que para los problemas mundiales necesitamos una solución mundial. Y lo tenemos y sale, ¿a quién podemos poner? A alguien famoso, Bill Gates, promocionando una vacuna mundial como la única solución. Puede ser. Luego, ya para dejar bien en claro cuál es la intención de los máximos gobernantes, te enteras que la ONU anuncia el nuevo orden mundial con este eslogan: es tiempo de tomar nuestro mundo de vuelta. Imagínate eso, que la ONU presenta en su página web de noticias este eslogan: es tiempo de tomar nuestro mundo de vuelta. Muy parecido a lo que dice el Salmo 2, rompamos todo lo que tiene que ver con Dios, nosotros queremos tener las riendas de este mundo. Obviamente, hermanos, lo que acabo de decir no va a pasar, ¿verdad? O sea, no va a pasar. Que los gobernantes del mundo generen tanto caos a nivel mundial para acelerar sus planes de gobernanza mundial, como creo que lo mencionó el presidente de España. No creo que pase, no sé, puede pasar en TNT, puede pasar en las películas, pero en la vida ahí el eslogan de TNT como que no entra. Algunos dicen que es el rapto, pero ¿qué tal si pasa eso? ¿Qué tal si pasa eso? Hermanos, todo se está preparando para la entrada de este último hombre de pecado. Y Jesús dijo que cuando veamos las señales cumplirse, que nos levantemos porque nuestra redención se acerca. Hermanos, Jesús está por regresar. Pero antes del reino, como lo vimos en una predicación, la tribulación. Jesús está por regresar.
Ahora, haciendo un resumen, porque leí comentarios, haciendo un resumen de lo que hemos visto, creo que aprendimos, qué significa la palabra anticristo. Aprendimos y nos aseguramos por la Biblia que va a ser una persona real, va a ser un personaje real, y que el mundo entero, con todo el caos en el que se encuentra, está clamando por este gobernante salvador. Eso nos tiene que quedar claro. Va a ser una persona que significa el anticristo, y el mundo entero ahora se está moviendo para que este hombre haga su entrada a la escena mundial. Pero nosotros tenemos las promesas de Dios que vamos a vencer. Hermanos, les mando un abrazo enorme, que el Señor los bendiga mucho.